En los ya más de 100 años de historia del fútbol paraguayo, se han marcado hazañas que serán recordadas por siempre en la memoria colectiva. Hitos que marcaron un antes y un después en el balompié guaraní y que son motivo de orgullo para todo amante del fútbol nacional y sus mayores exponentes. Es por eso que el día de hoy te traigo un top 10 especial de las mayores hazañas en la historia del fútbol paraguayo, desde logros individuales alcanzados por jugadores albirrojos hasta grandes títulos internacionales. Y para esto no me encuentro solo, me acompaña Lost Yaguareté, canal de fútbol paraguayo con un variado y muy buen contenido, basado principalmente en historias, tops, editoriales y reportajes pertinentes al balompié nacional. Dejo su canal en la descripción de este video para que vayan a suscribirse. Resalto que este listado está hecho en base a nuestro criterio personal. Si no estás de acuerdo con algún puesto, sos libre de dejar tu opinión en los comentarios. Claro, siempre con respeto. Ahora, ya sin más dilatación, comencemos con este video. Puesto número 10. La hazaña que nos abre las puertas de este top es nada menos que la gran campaña de Nacional en la Copa Libertadores del año 2014, donde supo ser vicecampeón del certamen. La academia, que venía de consagrarse como monarca de la Apertura 2013, superó la fase de grupos, ubicándose en la segunda casilla de la tabla de posiciones del grupo 4 con 8 puntos, tras ganar 2 partidos, empatar en 2 ocasiones y donde también perdió en 2 oportunidades. En la ida ante el Vélez Sarsfield por los octavos de final, Nacional ganó por 1-0 con gol de Julián Benítez a los 86 minutos, mientras que en la vuelta en Buenos Aires se empataba 2 goles en un vibrante partido. En los cuartos de final, el rival era el Arsenal de Sarandí de Argentina. En la ida, el Trico ganó de local por la mínima con un gol de Erlich Orue. En el juego de vuelta, ambos equipos no se sacaron diferencias, pasando así Nacional a su primera semifinal de Copa Libertadores. En dicha instancia, el Trico superaría en la ida al Defensor Sporting por 2-0. En el partido de vuelta sucumbiría por la mínima diferencia, accediendo de este modo a la gran final de la competición con un global de 2-1 y de paso convirtiéndose en el segundo equipo paraguayo en lograr dicha hazaña. Un estadio de Defensores del Chaco repleto recibía a Nacional en la final de ida ante el Club Atlético San Lorenzo de Almagro. El club azulgrana se adelantó en el marcador a los 64 minutos con un gol de Mauro Matos. Sin embargo, la academia lograría empatar el juego mediante un agónico gol de Julio Santa Cruz a los 92 minutos. En el partido de vuelta, la serie se definiría con un gol de penal de Néstor Ortigosa a los 35 minutos. El lance terminó 1-0 a favor del Ciclón y Nacional de esta manera se quedaba con el subcampeonato de la Copa. Sin duda, una de las más grandes sorpresas en la historia de la Copa Libertadores. Puesto número 9. Seguimos esta lista con las distinciones individuales al legendario portero paraguayo José Luis Chilavert, que en los años 1995, 1997 y 1998 fue elegido como el mejor portero del año por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, IFFHS por sus siglas en inglés. En el año 1995 le ganó la final a nada más y nada menos que el mítico portero danés Peter Schmeichel, que en ese momento jugaba para el Manchester United. En 1997 le ganó la pulseada al italiano Angelo Peruzzi, de la Juventus de Turín. Y en el año 1998 se impuso el francés Fabien Barthez, quien en dicha temporada se había consagrado campeón del mundo con Francia, aparte de adjudicarse el premio Lev Yashin al mejor arquero de dicho mundial. Sin ninguna objeción, el Chila es el mejor guardameta paraguayo de todos los tiempos. Puesto número 8. Nos encontramos ahora con el Campeonato de Juventud de América obtenido por la Virroca Sub-20 de manera invicta. Esta competición vendría a ser lo que ahora conocemos como el Sudamericano Sub-20. El certamen fue realizado justamente en tierras paraguayas. En la fase de grupos, el equipo albirrojo ganó el grupo B, luego de vencer a Bolivia por 3-1, empatar contra Chile por 1-1 y ganar a Uruguay por 2-0. En las semifinales, Paraguay venció a la escuadra peruana con un cómodo 3-1 y en la final, Paraguay igualó 1-1 enfrentando a la selección de Uruguay gracias a un gol de Roberto Ossino a 1 minuto del final del compromiso. De esta manera, la Virroquita se coronaba como campeona invicta del certamen Juventud de América al ser la selección con mayor cantidad de puntos obtenidos, siendo hasta la fecha la única conquista paraguaya a nivel de selecciones sub-20. Puesto número 7. Sin dudas, que participar en la Copa del Mundo es algo importante para cualquier selección de fútbol. Particularmente Paraguay lo ha hecho en un total de 8 ocasiones, siendo las 4 últimas de manera consecutiva. Desde el año 1998 hasta el año 2010, clasificó a los 4 mundiales de esos años consecutivamente, y todas de manera directa. Para Francia 98, la Virroja selló su pasaporte al mundial con 2 fechas de anticipación, tras ganarle de local a la selección de Bolivia por 2-1, terminando las clasificatorias en la posición número 2, siendo solamente superados por Argentina por 1 punto. Rumbo a Corea-Japón 2002, obtuvo el boleto al mundial con 3 fechas de anticipación,
tras golear por 5-1 a la selección de Bolivia, ubicándose en el cuarto lugar de la tabla de posiciones con 30 puntos, siendo superado por Brasil solamente por diferencia de goles. Para Alemania 2006, la selección paraguaya clasificó tras ganarle de visita por la mínima a Venezuela en la penúltima fecha con gol de Nelson Edo Valdés, quedando en la posición número 4 con 28 puntos. Mientras que para Sudáfrica 2010, la clasificación se concretó tras ganarle de local a la Argentina por 1-0, con aquel recordado gol de Nelson Edo Valdés tras una magistral jugada de Salvador Cabañas. La albirroja terminó este proceso en el puesto número 3 con 33 puntos, empatando con la selección de Chile y siendo superados solamente por diferencia de gol. Meritoria campaña albirroja en eliminatorias que desembocó en grandes clasificaciones para campeonatos del mundo. Puesto número 6. En esta posición nos encontramos con el preolímpico sub-23 del año 1992, obtenido por la selección paraguaya, único título ganado por la albirroja en esta competición, el cual no solo le garantizó su primera participación en la modalidad de fútbol en unos Juegos Olímpicos, sino que también propició una gran camada de jugadores que más tarde serían grandes protagonistas con la selección mayor. El certamen se disputó en tierras guaraníes. La albirroja quedó segunda del grupo A con 7 puntos tras ganarle por 1-0 a Venezuela, para luego caer por el mismo resultado contra Brasil. En las últimas fechas, Paraguay aplastó por 7-1 a Perú y empató a 0 con Colombia, pasando así al cuadrangular final del preolímpico. En esta instancia, Paraguay se impuso por 1-0 a Ecuador en el primer partido. Luego de esto, la albirroja volvería a triunfar, esta vez ante la selección cafetera por 1-0 con gol de Julio César Yegros, para luego confirmar su coronación como campeón tras empatar sin goles ante la selección uruguaya. De esta manera, Paraguay por primera vez selló su clasificación al fútbol de los Juegos Olímpicos, donde más tarde realizaría un aceptable papel, llegando hasta los cuartos de final de dicha competición. Puesto número 5. La quinta posición la ocupa la histórica participación de Paraguay en el Mundial Sudáfrica 2010, donde tras una gran campaña antecesora en eliminatorias, la albirroja se posicionó entre las 8 mejores del mundo. Fue emparejada en el grupo F del certamen junto con la vigente campeona del mundo Italia, Eslovaquia y Nueva Zelanda. Inició su participación con un sorpresivo empate ante los italianos. Antolín Alcaraz adelantó a la albirroja a los 39 minutos, pero De Rossi empató a los 63 para Italia tras un error de Justo Villar. En el segundo partido se vino la victoria por 2-0 ante Eslovaquia con goles de Enrique Ramberbera a los 27 minutos y Cristian Riveros a los 86. En el último partido de fase de grupos, empató sin goles ante los neozelandeses, encuentro en el cual Denis Caniza se convirtió en el único futbolista paraguayo en disputar 4 mundiales. Paraguay, por su parte, pasaba a los octavos por primera vez como puntero de grupo. En dicha instancia, se enfrentaría contra Japón, donde tras 120 minutos de intensas ocasiones para ambas escuadras, el partido finalizó empatado sin goles, por lo que el ganador se definió en los tiros penales, donde la efectividad paraguaya fue del 100%. Comando erró para Japón y Oscar Tacuara Cardoso ejecutó el último penal que clasificaba al equipo albirrojo a los cuartos de final. El rival fue España, quien a la postre sería la campeona. El partido fue de igual a igual, Paraguay anotó un gol, pero fue anulado por posición adelantada de Tacuara Cardoso. También tuvo un penal, que Iker Casillas se lo tapó al mismo Cardoso. Villar se lució al taparle también un penal a Xavi Alonso, mientras que el único gol del partido llegaría sobre los 83 minutos por medio de David Villa. Paraguay tuvo una última para empatar en los pies de Roque Santa Cruz, pero nuevamente Casillas fue el protagonista. Finalizaba 1-0 el encuentro y Paraguay se quedaba en los cuartos de final, en la que hasta el día de hoy ha sido su mejor participación en una Copa del Mundo. Puesto número 4. En el cuarto lugar recordamos la medalla de plata conseguida por la albirroja en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Previamente, la selección nacional había dejado afuera a Brasil en el preolímpico del mismo año. Paraguay fue emparejado en el grupo B de la competición junto con Italia, Ghana y Japón. La albirroja debutó exitosamente ganando por 4-3 a la selección de Japón. Luego tuvo un tropiezo en la segunda fecha tras caer por 2-1 ante Ghana, pero consiguió su boleto a los cuartos tras ganar por la mínima diferencia a la Azzurra. En cuartos de final se midió ante la selección de Corea del Sur con resultado de 3-2 a favor de Paraguay. En las semifinales se midió ante la sorprendente Irak. La albirroja sacó a relucir su gran delantera y derrotó a los asiáticos por 3-1 en una gran exhibición del Pepe Cardoso. Con este resultado se llegaba a la gran final y de paso se aseguraba la primera presea olímpica para el país. Una vez instalado en la gran final, el rival de turno era la selección argentina, que con el solitario gol de Carlos Tevez a los 18 minutos del primer tiempo derrotó a la escuadra paraguaya, que de esta manera se quedó con la medalla de plata, siendo hasta el día de hoy la única presea olímpica en la historia del deporte nacional. Puesto número 3. Ingresando al podio nos encontramos con 3 hechos que tranquilamente podrían ocupar la primera posición, así que sería una especie de 3 primeros lugares.
En este punto recordamos las copas internacionales ganadas por el Club Olimpia. Primeramente la Copa Libertadores de 1979, obtenida tras ganarle en la gran final al Club Boca Juniors. En la ida en Asunción, el elenco franjeado ganó por 2-0, mientras que en la vuelta a la Bombonera empató sin goles, consagrándose campeona de su primera Copa Libertadores. En 1980 se adjudicó la Copa Interamericana tras ganar de Al FAS de El Salvador. En la ida empataron 3-3, mientras que en la vuelta se impusieron con un contundente 5-0, adjudicándose dicho trofeo. En el año 1990 se produciría la obtención de la segunda Libertadores, tras ganar al Barcelona de Ecuador en la ida por 2-0 y empatar en la vuelta por 1-1. En ese mismo año, también ganaría la Supercopa Sudamericana tras vencer en la final de ida al Nacional de Uruguay por 3-0 e igualar 3-3 en la vuelta. Debido a esto, el Olimpia se coronó automáticamente campeón de la Recopa Sudamericana de 1991, competición en el cual enfrentaba a los campeones de la Libertadores y Supercopa Sudamericana. En el año 2002 lograría nuevamente alzarse con la Copa Libertadores tras vencer al São Caetano de Brasil en una emotiva final. En la ida en Asunción, el equipo brasilero se impuso por 1-0, mientras que en la vuelta el Expreso de Cano logró revertir el resultado adverso y ganó por 2-1, forzando a la dramática definición a través de los tiros penales, donde el franjeado ganó por 4-2 y se alzó con su estrella número 3. El último título internacional obtenido por Olimpia se dio un año más tarde, en el año 2003, tras ganarle en un único partido al primer campeón de la Copa Sudamericana, San Lorenzo de Almagro, por 2-0, alzándose así con el título de campeón de la Recopa Sudamericana del año 2003. Puesto número 2. En la posición anterior mencionábamos los trofeos internacionales conseguidos por el Olimpia, exceptuando una de las mismas, la Copa Intercontinental 1979, la antecesora del actual Mundial de Clubes. Olimpia, bajo la dirección técnica del uruguayo Luis Cubilla, jugó ante el subcampeón de Europa, el Malmö de Suecia. Esto debido a que el campeón de la UEFA, el Nottingham Forest de Inglaterra, no quiso participar por no querer viajar a Sudamérica y porque no consideraba del todo atractiva la propuesta. Esta edición fue la última que se disputó con partidos de ida y vuelta. En Suecia ganó Olimpia por 1-0 con un gol de Evaristo Isasi a los 41 minutos. El decano confirmó su supremacía ganando por 2-1 en Asunción con goles de Alicia Solalinde y Miguel María Michel Agnoli en un Defensores del Chaco colmado por 47.000 almas. Así, con el resultado global de 3-1, Olimpia se coronó como campeón mundial de clubes. Puesto número 1. El tan ansiado primer lugar lo ocupan las dos Copas Américas ganadas por la selección paraguaya en los años 1953 y 1979. La primera de estas se obtuvo luego de empatar en puntos con la selección de Brasil en la liguilla donde participaron 7 selecciones. Ante esto se jugó un partido final en la cual la albirroja ganaría por 3-2. Como dato curioso, comentamos que en dicho campeonato Brasil perdió en 2 ocasiones contra la selección paraguaya, primeramente en la liguilla por 2-1 y luego en la final del certamen. Para la Copa América de 1979, Paraguay llegó hasta la final tras terminar como líder en la fase de grupos con 6 puntos. En las semifinales se medirían ante Brasil. En el partido de ida la albirroja ganó por 2-1, encuentro recordado por el golazo de chilena marcado por Eugenio Morel, considerado como el mejor gol en la historia de la selección paraguaya. En la vuelta en el Estadio Maracaná, Paraguay sacó un gran empate a 2 goles que permitió avanzar hasta la gran final. El rival era Chile. En el encuentro de ida el equipo guaraní ganó contundentemente por 3-0. En la vuelta en Santiago, la Roja se llevaría el duelo con el solitario gol de Patricio Yáñez. Tras esto se resolvió jugar un partido de desempate en campo neutral, cosa que no entiendo porque tranquilamente se pudo haber definido al campeón por mayor cantidad de goles anotados. Pero bueno, en el estadio del club Vélez Sarsfield, paraguayos y chilenos se enfrentaron en un sufrido partido que tras 120 largos minutos de ocasiones de gol, terminó empatado a 0 goles, por lo que el campeón se definió por mayor cantidad de goles anotados, quedándose la albirroja con dicho trofeo por global de 3-1, la segunda Copa América de su historia y por el momento, la última conseguida hasta la fecha. Y bien amigos, hasta acá llega el video del día de hoy. Muchas gracias nuevamente a Yaguareté por su colaboración para la realización de este video. Decime en los comentarios qué otro hecho hubieras añadido a esta lista. No olvides dejar tu me gusta si te gustó el tema de hoy y suscribirte al canal para más historias del fútbol paraguayo y la selección. De mi parte es todo, yo me despido y no será más que hasta la próxima.